Buenas tardes, buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Buenas tardes a cada uno de ustedes que nos sintonizan, donde quiera que haya un salvadoreño. Ahí está la plática, ahí está la serie. Estamos en un programa más de los días miércoles titulado La Serie, que conduce nuestra amiga Sofía Cortés, a quien le doy la bienvenida. Buenas tardes, Sofía, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Luis. Buenas tardes a nuestra audiencia de todos los miércoles en la serie dentro de la plataforma La Plática, 5 de la tarde, hora Los Ángeles, 8 de la noche, costa este, 6 de la tarde, Texas y 6 de la tarde, El Salvador. Muy bienvenidos a otra semana de un programa interesante y como siempre digo, y no es por decirle, pero tenemos una invitada de lujo que en esta tarde a mí personalmente me llena mucho presentarla. Tenemos a Jessie Mejía Terry, una compatriota nacida en El Salvador, criada aquí en los Estados Unidos desde muy pequeña, que es una mujer. Yo apoyo a los liderazgos de las mujeres y a las mujeres pioneras que vienen a dar luz, vienen a dar realmente otro ritmo al conocimiento y al liderazgo que encontramos, diverso que encontramos dentro de la diáspora salvadoreña en los Estados Unidos. Jessie vive en la costa este de los Estados Unidos. Te agradezco un mundo que estés con nosotros y es una estratega política electoral binacional con gran experiencia en elecciones en Latinoamérica, pero también experiencia política y de gobierno aquí en los Estados Unidos. Estamos hablando con una maverick, una mujer dentro de la política binacional. Bienvenida, Jessie. Muchas gracias, Sofía. Muchas gracias. Sí, tengo alguna experiencia en política electoral, mayormente aquí en Estados Unidos, en diferentes estados. He trabajado en Nevada, en Las Vegas, he trabajado en Washington, en Maryland, aquí donde vivo. He dado información, he compartido conocimiento, ¿no?, con muchas personas a través del país. Incluso hemos visitado Los Ángeles y algunas otras partes de California. Hemos hecho cabildeo, incluso hemos hecho cabildeo juntas aquí en Washington. Y también tuve una experiencia bastante que enriqueció mucho mi conocimiento sobre la política latina en América Latina, incluso en El Salvador, pero también en otros países. Y hasta en Haití. Así que hemos viajado un poco, hemos conocido un poco y sí, hemos trabajado bastante. Yo siempre digo, Jessie, que siempre hay una primera vez y sería importante que la audiencia conozca tu motivación para poder ingresar a un campo pues tan difícil que es la política para las mujeres. Pero ¿qué te motivó a ingresar a un campo así como un poquito controversial? Porque no comenzaste ayer, sino que hace algún tiempo. Y me gustaría que nos indicaras un poco, que nos llevaras a un paseo por esa experiencia. ¿Por qué nace ese interés para meterte a esta parte tan difícil? Cuéntame. Imagínate, creo que si podríamos ponerle un punto como para empezar, inmigré a ese país en el 89, creo. Sí, 89, con mi mamá, mi hermano. Mi papá ya estaba acá. Él sí fue inmigrante, cruzó la frontera. Y entonces estamos hablando de una niña como cualquier otra que salió como inmigrante de su país por causa de la guerra, por causa de, ¿sabes?, de la intensificación, ¿no?, de ese conflicto civil en el país. En el 92 regresamos, el 92 siendo ya año que termina esa guerra civil, y para ver más a la familia, para estar un poco más conectados. Sabía de lo que estaba pasando, aunque era una niña. Creo que la ansiedad de una niña, o sea, en todo eso afecta, ¿no? Tiene un impacto.
Y bueno, aunque viajábamos a El Salvador, siempre yo estudiaba acá, yo crecí acá, creo la mayoría del el resto de los años he estado acá en el país viviendo con un ojo en El Salvador, pero siempre aquí. Y, y bueno, cuando ya empecé mi carrera ya como universitaria, empecé a ver un poco más lo que era la política. Tuve una oportunidad de estar afiliada con una organización de cabildeo para el derecho de las mujeres en Washington, en el Capitolio. Y creo que eso me formó, tuvo bastante incidencia en mí. Y bueno, desde que me gradué en el 2002, empecé a hacer, mi primer trabajo fue una campaña política en Las Vegas, Nevada, para una congresista, la congresista Shelley Berkeley, que era representante del primer distrito de Nevada, que incluye Las Vegas, que tiene el mayor número de habitantes latinos. Y en ese momento estaba creciendo aún, hasta el día de hoy es uno de los distritos más, que ha crecido más en términos de su población votante con la comunidad latina. Sus votantes ahí ahora, la potencia son los latinos. Y con ese crecimiento creo que electoral, con ese poder que se consigue como una comunidad organizada, los latinos hemos crecido mucho desde el 2002 y yo vengo viendo este crecimiento desde entonces. Así que sí, estamos en ese trabajo desde el 2002. Hice campañas locales porque una campaña de una congresista tiene que ver mucho con el Estado y con la política nacional del país. Porque una congresista va a la Cámara Baja del gobierno aquí en Washington y tiene que ver mucho con toda la política nacional, pero la política es local, tanto así. Así que me empapé un poco más con la política local aquí en Maryland, donde vivo, en Washington, con diferentes personas. Llegué a trabajar incluso de nuevo en Las Vegas, en Nevada, con una candidata, la candidata política de presidente en el 2006-2007, que fue Hillary Clinton, también en Las Vegas. Y después de esa experiencia, he trabajado para gobernadores aquí en Maryland. Ahora mismo estoy también trabajando con un miembro bueno, no es miembro, sino que es el ejecutivo de un condado aquí en Maryland. Es el condado con más población latina en todo el estado. Siempre mi carrera ha tenido un poco de enfoque en lo que es la política de los latinos. Representar a los latinos tanto como alguien que trabaja para esa oficina, para esa persona que está elegida, pero también representar las necesidades de la comunidad latina con la persona con quien trabajo. Y en el 2015 empecé mi trabajo ya en otros países en Latinoamérica. Y bueno, me ha llevado por algunos otros lugares y aquí estamos. Excelente. ¿Y cómo aparece una relación entre Sofía Cortés? A ver, Sofía, ilústranos. ¿Cómo aparece Sofía Cortés en el escenario conociendo a Jesse? Bueno, esa es una historia que corresponde a las necesidades de ese crecimiento que al que ella se refirió de la comunidad latina, pero específicamente de la comunidad salvadoreña americana. Nosotros vimos a principios del 2000 que había una necesidad cuando yo entonces llego en el año 2007 a liderar a la Asociación Nacional de Salvadoreños Americanos, SANA, que fue la gestora y la fundadora del Día del Salvadoreño, que ahora muchas organizaciones lo celebran, gracias a Dios, en toda la nación, pero que SANA fue la organización que llevó esta moción hasta el piso del Congreso y con la ayuda de la entonces congresista Hilda Solís, que ahora es miembro de la Mesa de Supervisoras de Los Ángeles, del Condado de Los Ángeles, y que fue secretaria del Trabajo para la administración Obama.
ella nos ayudó a pasar esta moción que hoy por hoy los salvadoreños son la única comunidad minoritaria que tiene un día nacionalmente reconocido por el Congreso en los Estados Unidos, que es el 6 de agosto, y así está capturado en los anales del Congreso. Entonces, nosotros con muchos otros líderes salvadoreños entendimos que deberíamos de empezar a crecer ese liderazgo, a coordinarnos, a hacer una red más profunda de trabajo y comunicación y no estar trabajando aisladamente. Y es así como las nuevas generaciones, porque Jessie es de la generación más joven, obviamente, que nosotros, y habemos 3 generaciones ya de líderes de diferentes momentos importantes para la comunidad que nos lleva entonces a lo que yo vengo diciendo, inclusive en El Salvador, que debemos de hacer un traspaso generacional estratégico importante para que las nuevas generaciones no pierdan el hilo de la historia y no pierdan tampoco ya lo invertido, ya lo conseguido con tanta lucha por la comunidad y que ellos puedan seguir construyendo sobre eso, obviamente a su estilo, a su manera, con su nivel de asimilación y de capacidad. Y es así como hacemos la primera cumbre de liderazgo salvadoreño americano en la ciudad de Washington. Nos conocemos entonces, ella ha venido estando cerca también de la lucha por los inmigrantes, lo cual ella no lo mencionó, y de muchas organizaciones comunitarias como Carecen, como los Tepecianos, etcétera. Y entonces también decidimos como Sana hacer un cabildeo en en Washington DC por El Salvador para promover cosas como el voto en el exterior, las elecciones pacíficas y democráticas. En las últimas, creo yo, 3 elecciones hemos estado juntas trabajando porque se dé un mayor respeto a un proceso democrático electoral en el país, pero sin también intervención, sin intervención. Sin intervención de los Estados Unidos. O sea, fuimos bien claros con más de 40 congresistas que firmaron ese acuerdo, que nosotros estábamos claros que había una intervención de los Estados Unidos en los gobiernos anteriores para cometer fraude y intervenir en el destino de El Salvador. Entonces, Jesse y yo tenemos un momento muy lindo, histórico, donde nosotros nos conocemos y me llena mucho personalmente porque somos mujeres en la política, pero somos de 2 generaciones. La que vino aquí como teenager, como joven, por el mismo problema, y la que vino como más niña por el mismo problema. Y entonces nos encontramos en lugares de liderazgos diferentes, pero con la misma razón, la misma visión y la misma misión para la comunidad. Así que hemos estado muy conectadas en el trabajo, pero también conectadas en la visión que tenemos para no solo la comunidad, pero para el llenar ese vacío de liderazgo que hoy por hoy más que nunca se necesita aquí en los Estados Unidos. Ser líder político hasta cierto punto puede parecer una cuestión muy, muy nata que la persona ya lo trae, ya lo tiene. Pero qué importante es tener la preparación académica para desarrollar ese potencial político. Y yo tengo el gusto de tener 2 estrategas políticas y yo me siento aquí como el que no sabe de política, ¿no? Porque en realidad quienes manejan este tema son ustedes como estrategas políticas, que qué bueno tener 2 mujeres que se la saben todas en ese sentido, porque hay muchos líderes que se meten a política pero que no saben nada de estrategia. Y ahí es donde intervienen las estrategas políticas, que son las que ni siquiera aparecen en las fotos, porque son las que diseñan esas estrategias, diseñan todo un programa de trabajo, manejan un equipo de trabajo. Pero si a ti te dijeran, Sofía, ¿cuál es la pregunta más difícil que le harías a Jessie? ¿Cuál es la pregunta más difícil que se te ocurre? Fíjate que todo lo que has dicho es muy cierto, pero la pregunta más difícil, y ya lo hemos conversado con ella, siempre va a ser para ella,
cómo priorizar ahora. Porque una mujer es multidimensional. Nosotros tenemos muchos roles que llenar, muchos papeles que cumplimos dentro de la comunidad, pero también dentro del hogar. Somos, en la mayoría, somos líderes de nuestro propio hogar. Somos las que nutren el hogar, las que organizan el hogar, las que manejan las finanzas la mayoría de veces del hogar. Las que se encargan de los pequeños, de los hijos. Bueno, los niños ya están, la menor tiene 21 años y sin embargo todavía tengo que estar pendiente de sus cosas y asegurarme de que esté bien. Jessie es una madre de una pequeña, preciosa muñeca que se llama Maya y está esperando a otro bebé, que no se le nota, pero está esperando un bebé que ya pronto viene. Entonces, yo siempre a mis compañeras de otras generaciones, incluso de mi propia generación y las mayores a mi generación, que yo veía batallar tanto para mantener un perfil de liderazgo que requiere un gran nivel de compromiso, no solamente de tiempo, pero también de recursos. Por ejemplo, en la Asociación Nacional de Salvadoreños Americanos, yo invertí recursos hasta monetarios, porque era una organización sin fines de lucro. Yo he gastado miles y miles de dólares en viajes durante más de 20 años, bueno, 30 años, inclusive durante el conflicto. Entonces es un compromiso multidimensional. Y dentro de todo eso tenés que batallar con tu rol de esposa y de madre. Entonces la pregunta más difícil para ella siempre va a ser, ¿cómo priorizo? ¿Cómo no me pierdo yo en un rol particular y poder realizarme para lo que nací, para lo que, como vos decías, tengo talento, para lo que me he preparado? ¿Cómo hago para ser auténtica y ser feliz? Porque un solo rol no te hace feliz. Te hace feliz llenar esa multidimensionalidad que tenés, porque eso me pasa a mí, yo completamente le entiendo a ella y me identifico con ella. Entonces, a las más jóvenes, y hay otras lideresas que las vamos a traer a esta entrevista, como Esther Portillo, que ella se perfiló dentro del mundo sindicalista y es un gran genio también para la diáspora, que también han batallado en esta gran pregunta: ¿cómo hago para no perderme en solo ser esposo, solo ser madre, solo ser hija, y poder seguir siendo y haciendo algo para mi comunidad? Es importante, Sofía, también, y yo quiero que me respondan ambas. Y primero vamos a comenzar con Jessie, porque yo sí quiero destacar una parte. Cuando se desarrolla un plan, cuando uno arma una estrategia, cuando uno plantea todo el esquema, plantea toda la programación y de repente los resultados no se le dan como uno los espera, ¿alguna vez, y esta pregunta es para ambas, alguna vez han llorado ustedes por esos resultados, Jessie? Claro que sí, eso es lo más natural, porque imagínate cuánto tiempo, recursos, esfuerzo, y se da todo, ¿no? Se da el alma, es que uno queda casi completamente vacío cuando uno ha elaborado algo, ha estado trabajando algo que uno quiere esa fruta, ¿no? Quiere obtener esa fruta, y cuando no la obtienes, lo primero es llorar, pero ya después de que ya no tienes las lágrimas y te compones un poco más, creo que lo más importante, y es lo que yo siempre trato de hacer, es tomarme un tiempo para ver qué es lo que pasó realmente, y no verlo nada más como, ok, no pasó y ya, no voy a hacer nada más. Se tiene que aprender, en todo hay una lección. Si no buscas la lección, si no buscas esa lección, entonces, ¿para qué hiciste lo que hiciste? ¿Entiendes? Porque si no puedes aprender cuando te caes y no logras algo, entonces, ¿qué previene que no te vas a caer de nuevo? Entonces, lo más importante, yo creo que, mira, de todas las campañas políticas que siempre he estado involucrada, han sido
Una ya sabía yo que iba a perder de cualquier manera. Entrando ya sabía que se iba a perder. Pero era una causa tan necesaria que se tenía que hacer para establecer un estándar de cómo se tienen que hacer las cosas, cómo tiene que ser un liderazgo, cómo se tiene que resaltar no solamente a una persona, porque siempre se trabaja para alguien que se elige, pero no, el esfuerzo traspasa a la persona. El esfuerzo cuando se hace para mejorar la calidad de vida de las personas que están en el municipio, en el país, en el estado, lo que sea, se trabaja por aquellos valores que esa persona representa, que tú estás seguro que esa persona va a trabajar basado en esos valores. Y entonces, pero sí he tenido una pérdida, he tenido dos pérdidas. La primera fue en el 2008, 2007, 2008, cuando ganó Obama. Pero imagínate, ganó Obama. O sea, en realidad no perdí. Perdió mi candidata, pero ganó Obama. Y entonces la elección ahí fue, ¿qué es lo que hicimos? ¿Qué es lo que no hicimos? ¿Qué es lo que nos faltó? ¿Por qué él superó? Ahora, viéndolo para atrás, esa campaña siempre, y la uso como espejo y como lección, ¿no? De cómo las campañas se tienen que hacer. Si una campaña en este país no se hace con la mira en aquellas comunidades que van a dar ese voto, porque el voto se puede, mira, en los hispanos, con la población hispana en este país, siempre las campañas te dicen, y uno como estratega lo oye, especialmente una estratega política latina, lo oyes, la comunidad latina solo es el 5% de la población, y de ese 5% vamos a ganar, digamos, la mitad. Entonces vamos a pagar para una estrategia que equivale a 2.5% de los votos que necesitamos, y a veces ese candidato pierde por 2%. Sí es. Por 2%. Entonces, dime, las campañas se hacen, en mi opinión, se hacen por los valores y por las metas que se quieren cumplir. Y entonces, la lección de mi vida en lo que es la política electoral siempre va a ser esa campaña de Hillary Clinton, porque en el 2007 nadie sabía quién era Obama. En el 2006 nadie sabía quién era Obama. Ahora todo el mundo sabe, pero en ese entonces él era nuevo en el Senado. Nadie lo conocía. Y como alguien que tuvo tanta influencia en mi incidencia, en la manera en que yo crecí políticamente en este país, porque imagínate, el presidente Clinton fue el que dio el dinero para becas para personas como yo. Entonces, es como, ¿sabes? La madurez política, el gatear en lo que es la política, lo empecé con esa administración. Y entonces, siempre fui fan, siempre estuve al tanto de lo que ella estaba haciendo, y entonces trabajé para ella y perdió. Aún con todo lo que hicimos, perdió, pero ahora sabemos por qué, sabemos a dónde estaban los huecos, sabemos cómo se hacen las campañas para mejorar, incrementar la organización de un pueblo. Todo eso lo hizo Obama, lo hizo resaltar. Y ahora ningún político nacional te puede hacer una campaña sin pensar en cómo va a llegar a los latinos, ¿sabes? Y esa fuerza solo se consigue con organizar y organizar y organizar y organizar. Mira, Jessy, hay una parte muy importante de la sociedad, que es la clase joven, los que por primera vez se meten a política y que muchas veces un resultado negativo les puede causar un trauma porque tenían tanta confianza en sí mismos, tenían tanta confianza en que la gente los aceptaba y sin embargo los resultados no se le da. ¿Qué mensaje le darías a una persona que a nosotros nos miran muchos jóvenes políticos y quieras o no,
es importante transmitirles un mensaje a esos jóvenes que a lo mejor no ganan en una elección y se trauman. ¿Creen que ellos son el problema? ¿O qué pasó como estratega política? Dímelo. Es muy fácil estar en esa posición, ¿sabes? Pero creo que la mejor manera que te puedo responder es eso es, porque se me viene a la cabeza alguien con quien yo trabajé en el 2006 incluso, que trabajé con él, perdió, esa fue la primera experiencia que él tuvo en elecciones políticas. Él trabajó conmigo en Las Vegas, es un muchacho que fue lo que llamamos un intern, ¿sabes? Un muchacho de origen mexicano, en ese entonces muy tímido, tan tímido que él no dejaba conocer quién él era completamente, porque incluso él era gay y nunca había dicho esto antes, nunca, ¿sabes? Cómo un muchacho mexicano se iba a declarar de esa manera, y mucho menos con gente que él no conocía, pero llegó a la oficina porque yo llegué a la escuela de él a hablar sobre oportunidades para trabajar con la candidata. Y entonces a él se le pareció curioso y llegó a la oficina, pidió hablar conmigo y empezamos a trabajar. Yo salvadoreña, el mexicano, él mucho más joven que yo en ese entonces, y empezó a trabajar conmigo, trabajamos el resto, nos hicimos muy buenos amigos, trabajamos el resto de la campaña, perdimos, ese fue el primer gran golpe, y para hacerte la historia corta, hoy en el Facebook de él puso una foto de él saliendo del avión de la vicepresidenta actual en ese país. Después de su primera campaña que él estuvo involucrado de perder, siguió, volvió, pasó lo mismo. Le dije, mira, hay que pensar en qué es lo que no hicimos, qué es lo que no pasó. Y entonces, y bueno, de cualquier manera siempre se le da una recomendación, se habla de lo que él dio en la campaña, se le deja saber de que hay otras oportunidades. Y bueno, ahora está trabajando con eventos y coordinando eventos. Trabajó en la campaña, en la última campaña de esta nueva administración, ha trabajado con el DNC, el Comité Nacional Democrático. Es conocido por líderes en todo el país. Un muchacho que empezó a trabajar, imagínate, que no se declaraba ni él mismo quién era. Y hoy pone fotos en su Facebook saliendo del avión presidencial. O sea, uno nunca sabe a dónde puede uno parar, pero el punto es seguir caminando. Como lecciones de vida es importante, Sofía, y como estratega, yo te repito la misma pregunta, como estratega política, ¿alguna vez has llorado de rabia o de qué has llorado porque no se te ha dado un resultado? ¿O eres fuerte y no lo logras sacar? Creo que no se trata de fortaleza, creo que todos tenemos diferentes maneras de concretar ese círculo que has empezado con un compromiso que has tomado laboral o de voluntario. Yo, al contrario de Jessie, no soy de las personas que lloran muy fácilmente, no soy muy emocional, pero entiendo que eso es cuestión de personalidad y hay gente que llora de frustración, de dolor, y yo me solidarizo con ellos. A mí lo que me da es como más energía, más rabia, más frustración de buscar dónde están los errores, como lo dijo Jessie, sentarme un poco a digerir la derrota, pero también me sirve mucho como para poder replantarme. Yo soy más como un boxeador, o sea, siento yo que así personalidad, vos me votás,
pero no me quedo en las lonas. O sea, es decir, absorbo el golpe, el dolor, respiro un ratito, me tomo unos extra segundos antes de llegar al conteo de 10 y bueno, me paro de nuevo. Y así ha sido siempre mi personalidad. Pero una particular vez que puedo compartir con ustedes es una constante y presente frustración que hasta el día de hoy me mantiene en ese estilo de caerme, pararme, caerme, pararme, caerme. No he vencido y no he sido vencida. Y es en el sueño de unificar al liderazgo salvadoreño americano en los Estados Unidos. Es una lucha que tengo 30 años de tener, que me ha causado innecesariamente algunos oponentes, podemos decir tal vez enemigos, porque me ven como alguien que, no sé, que estaba en las nubes cuando hablaba de unidad en los 90, cuando hablaba de una necesidad de cohesionar las luchas, de cuando hablaba de la necesidad de coordinar, si no bien en todos los puntos de agenda, porque es imposible, bueno, ni con tu esposo o tu pareja estás 100% de acuerdo en toda la agenda. Así es la condición humana, pero por lo menos encontrar puntos en común para beneficio de la comunidad. Y es hoy por hoy que la liderazgo 10 años mayor que yo se está quedando obsoleto e irrelevante y no ha habido una verdadera transición de liderazgo sociopolítico aquí en la diáspora salvadoreña y está dejando huecos en la lucha y realmente el peligro lo que peligra son las instituciones y todo el trabajo que se logró a puros araños, a puros sacrificios desde los 80, no solamente para dimensionar a la comunidad salvadoreña, sino que para calcular en el sentir y en el vivir de este país como una comunidad positiva, una comunidad que aporta y que considera, somos el tercer grupo minoritario más grande de los Estados Unidos en la sociedad Latinoamérica y en cierto punto geopolíticamente quizás la más importante después de México. Es decir, que nosotros tenemos un protagonismo que todavía desde el punto de vista del liderazgo nos cuesta asumir, pero nos cuesta asumirlo porque tenemos una unidad concretizada. Y eso se debe igual que parece ser, y comparto aquí muy de manera honesta, que otros grupos políticos, de poder políticos, ellos tienen una impresión que los salvadoreños ni ellos mismos se quieren. Y pienso yo que ese es un dicho muy duro, pero muy real y que debemos de trabajar en que ese dicho no sea, bueno, nuestra realidad y que es tiempo que nosotros empecemos a unificar esfuerzos hoy más que nunca cuando nuestra democracia en El Salvador está más débil que nunca en necesidad de una vacuna democrática y donde la diáspora salvadoreña está jugando un papel protagónico otra vez, que venimos a dar el golpe de decir, hey, aquí estamos, que fue cuando decidimos por un poquito más de 6,000 votos la victoria del expresidente Sánchez Serén, que también Jesse y yo jugamos un papel muy importante electoralmente hablando en esa votación. Ella más que yo, ella más en el equipo estratégico, pero de todas maneras todos los ríos llevan, todos los hilitos de agua llegan al mismo río y logramos esa victoria y ahí se constató que más de la mitad de esos votos vinieron de la diáspora salvadoreña, un poquito más de 3,000. Entonces, es decir, claramente nosotros tenemos ese pendiente estratégico y como estratega política me sigue haciendo estorbo el hecho de que hayan tantos opositores a esa idea y que no logremos concretar una visión más unificada. Ese es un sueño que en algún momento la gente tiene que retomarlo, pero te dejo para que le hagas las preguntas correspondientes a nuestra invitada, Sofía. Gracias, Luis. Sí, entonces con este background, con todo lo que hemos descrito de Jesse,
para mí se me hacía muy importante tenerla en el programa porque están pasando muchas cosas a nivel binacional que creo que muchos de los fanáticos de Bukele, no, este programa no necesariamente es para ellos, pero sé que hay unos que están en la audiencia que lo ven. Pero hay muchas cosas que ya que seas simpatizante del Frente o de Bukele o de nadie, simplemente sos audiencia, hay muchas cosas que son muy grises, muy oscuras, mucho entiende la gente porque son cuestiones de política exterior y de política interior doméstica de los Estados Unidos que difícilmente lo van a político de carrera en alguna especialidad de la política. Y antes de hacerle la pregunta a Jessy, quería compartirles un programa de esta serie con la audiencia el gasto de más de 1.6 millones de dólares de la administración Bukele en cabildeo, específicamente en Washington, D.C., en 3 empresas de cabildeo, 2 de las cuales tenían vínculos con los republicanos. Uno de ellos fue operativo de Trump en California y él había invertido este dinero para poder vender la idea de un país seguro y que en ese entonces él perseguía la inversión o un buen tajo de la inversión que estaba planificada por la administración Biden de más de 4 billones de dólares o 4,000 millones, como lo quieran decir, hacia los países del Triángulo Norte. El Salvador intentaba posicionarse como el mejor de los 3 países, desvincularse de el concepto de narcoestado que obviamente ha sido comprobado para Honduras y posicionarse mejor que Guatemala para tener un porcentaje más grande de esa inversión de la administración Biden para El Salvador. Bueno, desde entonces la administración de Bukele viene cometiendo errores garrafales en materia de relaciones exteriores, ya sea de la boca de la canciller Hill o de la embajadora de El Salvador en Washington y hasta el mismo presidente. Hasta el punto que en menos de 6 meses se ha llegado a un punto de tensiones en las relaciones bilaterales, perdón, de El Salvador y de Estados Unidos, nunca antes vistas, ni siquiera en los gobiernos del FMLN, déjenme decirles. Entonces, es así como ahora sabemos que él persigue también por otro lado, porque ya vio que el camino con la administración Biden está espinado por él mismo. Busca un préstamo billonario del Fondo Monetario Internacional y ha puesto así ha invertido de nuevo en otra empresa de cabildeo para poder perseguir con otros operativos, exoperativos de Estado gringos, para poder perseguir ese préstamo que viene a endeudar más a un país el cual el más del 90% de su Producto Interno Bruto es deuda. O sea, yo quiero que la audiencia entienda el nivel de endeudamiento que tenemos. Y con un pronóstico de decrecimiento en este año del menos 7%, el tercer peor en Latinoamérica. Y también en un país donde todavía no hay una clara administración transparente y que se declare anticorrupción y que también diga dónde está el gasto público y para dónde va. Y es más, como lo anunció Luis en su programa ayer, mi copresentador, que ha estado haciendo un reportaje muy puntual de lo que yo estoy hablando ahora, recapitulando, de que ha cerrado incluso de la ventana de transparencia a ciertos movimientos de dineros por los próximos 7 años. O sea, es claro para la administración Biden de que aquí hay un manejo de ocultar el uso de los fondos públicos, donde hay una actitud beligerante de la administración Bukele contra los Estados Unidos y contra congresistas, como es la congresista Norma Torres, de origen guatemalteco. Y entonces todo este escenario ahorita estamos
en una situación crítica aún menos de un mes del traspaso de la Asamblea Legislativa, la nueva asamblea controlada por el partido del presidente Bukele, con la super mayoría o digámoslo un total control. Jessie es una estratega política que tiene sus pies bien cimentados en la capital, en Washington, D.C., en la política de aquí, pero también conoce muy bien Latinoamérica y muy bien El Salvador. Jessie, mi primera pregunta para ti sería, con todo este escenario que describí, ¿cuál contraproductivo crees que es la estrategia o la falta de estrategia de la administración Bukele ante su posición y su trato contra las declaraciones de la congresista Norma Torres? Mira, vamos a empezar a darle un poco más, porque todo lo que has dicho es todo lo que se ve en el contexto de lo que es El Salvador, ¿no? Las elecciones, estamos a un mes todavía de la nueva asamblea tomar las riendas, y ya vamos por abril, o sea, ya tenemos un poco más de un par de meses de esta nueva administración Biden, y con todo lo que ha pasado, todos los tropiezos, que no solo es cosa de que nunca se había visto en la historia política de El Salvador, pero también tú puedes pensar en alguna otra administración de algún otro país latinoamericano hacia Estados Unidos, pero bueno, dejemos eso aparte. Pero darle un poco más de contexto para llegarle a una respuesta aquí. Porque yo estaba repasando hoy algunos de los comentarios y también sobre lo que ha pasado en los últimos meses, hasta llegar al punto de la confrontación, ¿no? de congresista con el presidente. Pero imagínate también ver esto del lado de lo que es el salvadoreño aquí en el país, en Estados Unidos, porque el salvadoreño en El Salvador está muy fuertemente planteado, la mayoría, en que, bueno, ella tiró la piedra primero, ¿cómo se puede decir algo así del Salvador, que nos ha llamado un narcoestado, etcétera, etcétera, etcétera? Y todo eso se entiende del lado del salvadoreño en El Salvador, porque es un salvadoreño en El Salvador, está viviendo la vida allá. Pero también hay un salvadoreño en el exterior que tiene tanta incidencia en lo que es la economía de El Salvador. ¿Me entiendes? Todos sabemos de que la remesa de este país hacia El Salvador es una fuente económica que al no estar o al minimizar, quiebra más el país. Y entonces, ¿cómo está el salvadoreño en El Salvador? Y eso no es una cosa de la administración presente, esto es histórico, desde que empezamos a salir del país. Entonces, imagínate estar como salvadoreño aquí en Estados Unidos, como alguien que vive en Washington, que ve la política y está viendo que es el presidente de nuestro país, que además del contexto que acabas de dar, Sofía, veámoslo así. Todavía está en flujo lo que va a ser la propuesta migratoria de esta administración nueva en este país para los salvadoreños y para los inmigrantes en este país. Todavía no se ha dado esa propuesta. Se está construyendo en este momento. Y entonces hay que pensar no solo en lo que va a incluir eso, pero también cómo se va, por qué lado va a pasar. O sea, ¿quién tiene que dar la estampilla de decir sí, 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 para que llegue a un punto en que ya sea ley? Porque sabemos de que este presidente está muy a favor de una reforma migratoria.
pero de que salga la propuesta a que llegue a donde él, a su desk, a su mesa, es un camino largo. Y ese camino está completamente de la mano con lo que es el caucus hispano de congresistas en el país. ¿Ok? De la cual Norma Torres es muy buena integrante y, ¿sabes? La van a proteger para empezar. Entonces, todavía tenemos en flujo la reforma migratoria. Sabemos que ya una corte lo encontró culpable a la administración de Honduras por lo de narcotraficante. Y estamos en vísperas de recibir la tal lista de personas, agentes que también están involucrados con la corrupción y el narcotraficante. Eso es inminente, se está esperando. ¿Ok? En todo lo que tiene que ver con el narcotráfico en Centroamérica tiene que ver con el traspaso de no solo de esta droga, sino que de los fondos que esta droga deja por su camino a las maras, a los carteles, que son los que están marcando la vida del salvadoreño, la vida de día a día del salvadoreño. Y no nos olvidemos también que las personas más vulnerables en todo esto son los inmigrantes que ya están en camino o que están en la frontera, incluso de esos 3.200 niños, y el número sigue incrementando, de niños no acompañados en la frontera de Estados Unidos. ¿Ok? Entonces, después de todo esto, de agregarle todo eso al contexto en que estamos, el presidente le da un contrato a una tercera agencia para atraer inversión a El Salvador, para mejorar o minimizar la deuda. Pero al mismo tiempo que está haciendo eso con esta mano, le está tirando la piedra a los congresistas, a una congresista en este país. ¿A quién que es inversionista? ¿A quién le convencería poner su dinero en un país donde el gobierno está en contra de los Estados Unidos? Y no en contra de los Estados Unidos, perdón, que está peleándose con una congresista en Estados Unidos que tiene incidencia sobre todo lo que acabamos de nombrar. Y al mismo tiempo sabe que la seguridad nacional del país está bastante frágil. No estamos aún en un punto en que se puede decir ya terminamos con, o sea, ya tenemos en la mano la seguridad de la gente. Y la deuda está incrementando. Y eso después en un año de pandemia, donde la educación de los niños ha empeorado, porque ha empeorado en todo el mundo, ¿no? Los niños no han podido ir a la escuela y sabemos de que los recursos humanos es la mejor manera de atraer inversión en el país. Seguridad, recursos humanos y un gobierno que pueda trabajar con esos negocios, con esos agentes de inversión. Entonces, es como te digo, para darle una respuesta a esa pregunta, es como decir, con todos esos factores en contra, el país va a seguir gastando una suma millonaria para mejorar la visibilidad del país. Está difícil. Y eso es lo que a mí, como salvadoreña, me tiene preocupada y preocupada al punto en que las elecciones del mes pasado solo le van a dar más motor a esta
administración de Bukele. Le van a dar, o sea, van a hacer lo que él les pida, porque en realidad ellos han llegado por ser aliados. La población eso es lo que quiere. La población está ciegamente apoyando al presidente. ¿Cuál es la frase? El 97%, ¿sabes? Entonces, tenemos... Son mucho menos. Bueno, la frase que ellos dicen, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a llegar a un punto en que se mejora lo que es el país para un inversionista cuando tienen todos estos, todo esto en contra? Y podemos decir de que, imagínate, él en campaña habló de todo lo que se puede hacer si no se roba. Ok, muy bien, perfecto. Al fin y al cabo, un mejor El Salvador es mejor para todos. No importa quién es el presidente, no importa quién es la administración. Si están, ¿sabes? Si están trabajando para la gente es lo mejor. Pero está difícil para inversionistas dar esa plata. Jessy, usted ha conocido en el transcurso de toda su experiencia como estratega, ha conocido mucha gente, muchos políticos de diferente calibre, de diferente, ¿cómo le pudiera yo mencionar? De diferente calidad. Pero, ¿qué es lo que le falta para que el presidente de Salvador entienda que en política exterior no se juega con los pies? ¿Qué es lo que le falta? Porque entiendo yo, y sin ánimo de ser ofensivo, que no está razonando bien. Así lo veo yo. De acuerdo, 100%. Ajá, pero ¿qué le falta? Porque El Salvador depende, ojo, no depende solo de las remesas de Estados Unidos, depende de ese 80% que le vende a Estados Unidos. Las exportaciones de El Salvador son el 80% todo para Estados Unidos en diferentes productos. Sí, fíjate bien, todas, te vas a cualquier tienda que te vayas de Estados Unidos y vas a encontrar ropa confeccionada en El Salvador. Productos de comida. Vas a encontrar comida de todo tipo del Salvador. ¿Y qué es lo que entonces consumen los salvadoreños y los latinos en Estados Unidos? Y eso aparte como que no se tiene, no le cae el 20 al presidente, pues. No le ha caído. ¿Qué es lo que le falla en política exterior con tu experiencia, Jessy? Mira, no es que, bueno, es falta, y es falta de una visión más integral de lo que es lo que él dice y hace hacia Estados Unidos, porque lo que él dice y hace no solo cae en los ojos o en los oídos de los líderes políticos en este país. Eso cae sobre los mismos salvadoreños que están en este país, porque tú lo acabas de decir, El Salvador exporta para Estados Unidos, ¿para cuál consumidor? ¿Quién es el consumidor de los productos salvadoreños en este país? Los salvadoreños, y están siendo vendidos usualmente en, no solo, bueno, ahora estamos por todas partes, pero hay muchos negocios salvadoreños, tiendas, restaurantes salvadoreños, y toda esta gente tiene estos bienes, ¿no? A los que podemos con mucho orgullo decir, contribuimos un cierto capital, no solo de inversión en negocios, sino que también de consumidores, de productores y de gente que compra. El dólar salvadoreño en este país se siente, ¿sabes? Y entonces, pero para eso también se necesita el producto de El Salvador. Y si este país con una nueva administración, ahora con el Congreso de la mano, por una mayoría bastante pequeña, ahora está de la mano con el presidente, o sea que el presidente ahora tiene mayor chance de obtener propuestas de ley
que van a ser de beneficio enorme para la comunidad salvadoreña en este país. Y Sofía habló mucho de la organización que se necesita de nuestra gente aquí en Estados Unidos para ese cabildeo, porque como potencia, ya van a llegar los resultados del censo del año pasado. Y esos números van a dejar saber cuál es nuestra potencia en términos de números de la población de salvadoreños en este país. Y con números está el dólar, y ¿sabes? Entonces, si un presidente de El Salvador no tiene visión, no tiene tiene esa falta de visión integral, no solo del salvadoreño en El Salvador, sino que de los salvadoreños, porque él también es el presidente del salvadoreño aquí. Todo salvadoreño que yo conozco está con el ombligo en El Salvador. Todos esperamos los tamales, todos, ¿sabes? Todos celebramos como celebramos en el país. Pero este presidente no ve cómo lo que él dice y lo que él hace tiene impacto sobre esa comunidad aquí en Estados Unidos. Y yo entiendo por qué la gente está, ¿sabes?, enojada, frustrada, se puede decir, con lo que, por ejemplo, dijo este congresista sobre El Salvador. Se entiende, pero vamos a empezar así. Él es un presidente y es un presidente que ha llegado a la presidencia con problemas de cómo él trata a las mujeres. Cuando estuvo como alcalde de San Salvador, esa fue una de las mayores peleas, ¿no? De cómo él trató a una mujer de oposición, no de oposición, sino que en su propio gabinete, ¿no? Se puede decir. Y ahora está haciendo lo mismo con una congresista latina de Guatemala, originaria de Guatemala. Pero ya le costó, ojo, ya le costó ese tipo de desliz, le costó $50,000 en una demanda. En El Salvador. Por un ataque a una mujer. Entonces, y pareciera ahora, que no ha entendido la lección, va. Y ahora el ataque sobrepasa la frontera y va para una congresista de California, donde está el mayor número de salvadoreños en el país. Pero eso me hace agregar, Jessie, a lo que estás diciendo, que yo quiero puntualizar, que también debemos de abrirnos las venas y ser bien honestos, más allá de la estrategia política que él completamente no le entiende. No tiene preparación académica, no tiene realmente un gabinete de altura que entienda y que tenga la experiencia de las relaciones exteriores y del manejo de político, gubernamental, interior y exterior. Pero también él tiene serios problemas de personalidad. Y te voy a decir por qué digo esto. Porque realmente comete un error y en lugar de retomar, recalcular lo que hizo. Porque todos podemos cometer errores. Exacto. Pero ojo. No hay reflexión. Cuando tenés una capacidad de autocrítica y tenés una brújula moral, tenés siempre a realizar decir, bueno, voy a pedir disculpas y me voy a mover a otro lugar porque el costo es alto para el país, para la comunidad salvadoreña en los Estados Unidos, mejor me calmo en Twitter. Él no, arremete más y con más fuerza porque es un misógono, pero aparte de eso, también es un hombre con un ego, súper ego, sin cadena, y que un 26% de la población en El Salvador le ha inflado aún más. Entonces el problema es que él piensa que al hacer esto, como lo hace con los diputados y con otros partidos en el país, cree que él puede hacerlo con los Estados Unidos. Y ojo, yo soy de izquierda, yo no creo en la supremacía todavía del rasgo imperialista de los Estados Unidos en Latinoamérica, pero para llevar bien la fiesta tiene que haber cierto protocolo de respeto
y ciertas reglas de enganche en la relación bilateral con el socio más estratégico más importante para El Salvador, que es Estados Unidos, como lo dijo Luis. Pero además de eso, y con eso termino, Jessy, es de que alguien como Norma Torres, inclusive los fanáticos de Bukele no entienden que ella no solamente está en un comité de apropiación, o sea, el peso de las jefaturas que ella tiene como congresista, la influencia que ella tiene como congresista por los subcomités que ella está, porque además de eso, ella estuvo en el Comité de Relaciones Exteriores. Y como vos mencionaste, es miembro, una de las miembros más respetadas y la que le toman la palabra más en cuestión de Centroamérica, en temas de Centroamérica, dentro del caucus hispano. Pero también estuvo en el subcomité de defensa de seguridad nacional. O sea, que también influye en la migración. O sea, está hablando con alguien que sí tiene experiencia, que sabe de lo que habla. Y no solo experiencias, sino que alguien que puede llamar al presidente, a la vicepresidenta de este país, es de California. Es de la misma delegación de Norma Torres. Estamos hablando de alguien, no es cualquiera, ¿sabes? Pero mira, Jessy, tú que conoces más la política interna en Estados Unidos y el sistema electoral, yo creo de que a veces se escala demasiado y no es lo mismo que te tiren piedras de allá de la calle a tu casa que se metan a tu terreno y te toquen la puerta y te tiran. Han llegado al punto los seguidores del presidente, y no solo seguidores, sino que un funcionario cercano al presidente a venir a tirar contra la señora Torres en una reunión en Maryland. No sé si te diste cuenta que una concejal salió diciendo que es irrespetuoso llegar a una reunión para ofender y para atacar a la congresista en una reunión en Maryland. ¿Ya? Yo creo que ha escalado a un nivel donde se ha perdido la brújula. Se ha perdido totalmente la brújula de qué realmente se quiere. Como que es que yo siempre digo, cuando alguien es culpable empieza a defenderse como gato panza arriba. ¿Por qué? Porque la culpa lo traicionaba. Y hay muchas cosas que nosotros no conocemos. A lo mejor hay cosas que se van a ir descubriendo. Pero imagínate, ilústrame sobre esa parte del sistema electoral. ¿Qué implicaciones puede tener que alguien venga aquí a decir no voten por fulano? O sí voten por fulano, siendo extranjeros. O sea, las implicaciones que eso puede tener en materia de legislación y por qué es que se pierde esa brújula. ¿Por qué estamos nosotros enfrascados en no entender que nosotros como país necesitamos más de los Estados Unidos que los Estados Unidos de nosotros? Y esa parte no la hemos entendido. No se ha querido entender. ¿Por qué? Pareciera que no estamos pensando como salvadoreños. Pareciera que nos creemos que somos superpotencia de Oriente Medio y que tenemos yacimientos de petróleo y que lo podemos vender a quien nosotros queramos y que nada nos va a afectar porque tenemos el control del mercado mundial. Como que se tiene no sé, yo me voy a quedar corto en las ofensas, pero yo digo, es que no son alentados esa gente. Dame tu opinión, Jessy, sobre la parte de las implicaciones que eso puede traer. Mira, ya la implicación empezó a verse con que no lo recibieron en Washington cuando llegó el mes pasado. Él pidió reuniones, no se concretizaron. ¿Por qué no se concretizaron? Bueno, él ha dicho de que no las pidió y etcétera, etcétera, pero
tenemos a gente en el Departamento de Estado que ha dicho de que sí se pidieron en persona y que él quería eso y no lo recibieron. Nunca he oído de un mandatario a ese nivel de presidente no ser recibido en Washington. O sea, aparte de alguien, digamos, como por ejemplo, no sé, pongamos al lado la administración pasada que recibió a Putin y a medio mundo, ¿no? Que no era, porque eran personas no gratas en el país. Pero inclusive él mismo, Trump, no era persona grata en el país. Entonces, imagínate, estamos al punto en que nos olvidamos de que nuestro presidente ya ha sido rechazado en Washington por una nueva administración, una administración que va a trabajar para darle una reforma migratoria a nuestra gente, a nuestros salvadoreños. Y además, lo hablamos temprano, ¿no? Con Sofía, de que nosotros hemos trabajado para hacer cabildeo en Washington, con salvadoreños de todas partes del país, de California, de New York, de Texas. ¿Sabes? Han llegado, nos hemos reunido, hemos hablado, compartido y hemos trabajado para obtener hasta cierto punto lo que tenemos ahora. Y cuando salgan los números del censo, todavía vamos a ver lo grande que somos en términos de números y de poder económico. Aún no nos organizamos al nivel que deberíamos, como por ejemplo, te digo, los dominicanos tienen ya un congresista. Los cubanos tienen congresistas, puertorriqueños tienen congresistas, aunque no representan Puerto Rico, pero hay miembros en el Congreso de este país que representan gente. Norma Torres es de Guatemala. ¿Cuál es el número de los guatemaltecos en este país? ¿Alguien me dijo? Mucho menos que los salvadoreños. Y ella tiene incidencia sobre la política del Triángulo Norte, sobre la inmigración. Y puede llamar por teléfono a la vicepresidenta sin ningún problema. Y El Salvador, aún con los números que tenemos, con el poder que podríamos tener en este país, todavía no llegamos al punto de tener nuestro propio congresista, y que podríamos, pero no lo tenemos. Y aparte de eso, nosotros trabajamos ese cabildeo ¿para qué? Para que Estados Unidos no tenga incidencia sobre las elecciones en El Salvador, ¿verdad? No nos gusta que alguien de otro país, aunque sea Estados Unidos, llegue al país y se tome fotos y haga historias, ¿no? Con la persona con que quieren que sea el ganador de la elección. No nos gusta eso, porque eso es ser intrometido. Nos estamos metiendo ya en la política que le toca al pueblo salvadoreño elegir. Pero ahora nuestro presidente se está metiendo en la política de California, que es no solo un estado en ese país, es una potencia económica en el mundo. California puede ser una economía. Sí, puede ser su propio país. Estamos así como para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, ¿sabes? Y no hay reflexión, no hay, parece que él en esa plática, en esa confrontación de Twitter que tuvo con la congresista, parece que fueron como 49 tweets que mandó como, ¿sabes? O sea, ¿a quién te recuerda? ¿A quién te recuerda? ¿A quién te recuerda? Yo lo dije también. ¿Y qué le pasó? Terminó muy mal. Estamos quedando bastante mal. No entiendo cómo es que se van a gastar una millonariada de dólares para tratar de conseguir inversión económica de este país y al mismo tiempo nos estamos peleando con el Congreso. Y estamos hablando de pelear, de confrontación verbal a ese punto que no sé, tal vez lo puedes conocer si te lo cuentan en la oficina de alguna de esas congresistas, pero no se hace público. Mientras que él lo hace como difusión, es un circo.
Todo el mundo se Bueno, da cuenta. Pero ¿hasta dónde llega el nivel de hasta cierto punto de abuso? Porque es un abuso. Incluso decirle hermanos dominicanos o hermanos de Guatemala o hermanos de no sé dónde, no voten por fulano. Ese es un abuso porque él le puede decir a los salvadoreños que lo eligieron, lo que quiera. Claro. Pero no decirle a un dominicano, a un puertorriqueño, a un guatemalteco, no voten por fulano. Es decir, estamos hablando de un nivel que cae ya en un término que puede catalogarse. Y los del, ¿cómo le llama? Cauca. Caucus. El Caucus hicieron una declaratoria especial Ayer. diciendo que esa intromisión en los asuntos electorales no es aceptable. Claro. Y y hoy que llega a El Salvador el enviado especial para el Triángulo Norte, sí se reunió con el presidente de Guatemala, pero no se reunió con el presidente de Salvador. ¿Cuál es el mensaje, Sofía, que nos están mandando desde aquí? Bueno, el mensaje es claro, el mensaje de que las relaciones, como lo mencioné anteriormente, están en un alto nivel de tensión. Las relaciones diplomáticas entre El Salvador y los Estados Unidos debido al comportamiento descarrilado y completamente ignorante del presidente Bukele y de su administración y su genuflexo gabinete, porque realmente hay una clara, perdón, vacío, una clara ausencia de una estrategia, como dice Jesse, hemisférica, integral, de hemisferio, de entender dónde están realmente las rutas a seguir. No hay una estrategia de país y obviamente eso se visibiliza en la ausencia de una estrategia en relaciones diplomáticas. Pero aparte de eso, tengo una información de primera mano que me llegó ahora, que estoy por contactar a estas personas, de que sí, el delegado Zúñiga, perdón, está también detrás con USAID, que es una organización que ve el aspecto social de la inversión social en el hemisferio. Aperturaron, tú mostraste eso ayer, aperturaron como una competencia o una invitación a competir por estar en la mesa de discusión a todas aquellas organizaciones que tienen un rol socioeconómico en el país y esto viene para combatir en la falta de inversión y de oportunidades de empleo y oportunidades económicas en el país, como lo mencionó Jessica. Hay 3 como anclas que los Estados Unidos y su ayuda busca solventar con sus países socios, y uno de estos es la inversión local para prevenir la inmigración irregular, y entonces parece ser que también le va a conceder, o están en la mesa, concederle reuniones a como te dijera, contacto de otras organizaciones sociales, pero menos a la administración Bukele. O sea, ahorita se van a reunir con FUSADES, que es de la derecha, y con otras organizaciones más. Hay otras organizaciones de la sociedad civil progresistas y un poco de la izquierda que están también buscando reunirse con el delegado Zúñiga para poder pedirle que se haga un observatorio constante sobre la administración Bukele en cuestión de transparencia, en cuestión de corrupción y en cuestión de autoritarismo o el nacer de una dictadura clara después del 1 de mayo. Y parece ser que andan buscando esa reunión. Y eso es súper importante porque no solamente debemos de tener a los actores de derecha, pero también a los actores de la sociedad civil organizada y los de izquierda que puedan de alguna manera coordinar, ser ese contrapeso que el 26% de la población le quitó a la democracia salvadoreña y le dio, bueno, le quitó la tranca a la puerta y dijo, todo
que entren y hagan lo que ustedes quieran, que esta es su casa, pero hablaron por el resto del país y no hablaron nada más por ellos, y eso es el peligro de los resultados de la elección. Además de eso, Luis y Jesse, con Jesse hablábamos más temprano, que la bomba del día también ha sido, que quiero también cubrirlo, es de que este día el presidente, y Jesse nos puedes compartir más detalles, pero que parece que el presidente negoció y firmó un contrato de 1.2 millones de dólares, mientras el pueblo sigue recibiendo unas dudosas bolsas de comida con atún y macarrones que tienen inclusive orígenes en Sonora, México, en lugar de incluir una estrategia económica que incluya el agro del propio nacional, en lugar de invertir para salir de esta pandemia y vacunar masivamente al país, negoció un contrato de 1.2 millones de dólares con una firma de abogados Arnold & Porter, que tiene experiencia en cuestiones de Estado, porque quiere negociar 1.3 billones de dólares con el Fondo Monetario Internacional. Es decir, que aparte de la inversión que yo mencionaba de noviembre, hoy viene y arremete, porque parece que esto fue firmado el 25 de marzo, y sigue invirtiendo en talonear, como decimos los salvadoreños, el dinero por otro lado. O sea, todavía su soberbia llega a tal punto que si esos 4 billones con los Estados Unidos están en peligro por su comportamiento diplomático aberrante que tiene contra miembros funcionarios de la administración Biden, ahora él está construyendo otra alternativa y busca una inyección financiera de 1.3 billones de dólares por otro, el cual ha firmado ese contrato, para asegurarse, según él, habla de que él quiere asegurar tener préstamos suficientes para poder levantar la economía en el 21, 22, en el 2021, 2022 y 2023. Es decir, que por el pronóstico económico, y aquí lo dejo y Jesse me puede dar su análisis de esto, yo pienso de que él está en serios problemas ahora de dar resultados después del 1 de mayo, porque él quería el control completo de la asamblea, porque su queja antes era, su excusa, no nos dejan hacer, no me dejan hacer. Entonces ahora ya no tiene esa excusa y no va a tener que hacer, porque no es un estratega, no es un gobernante con experiencia. Obviamente lo vemos meter la pata por un lado y por otro, y después del 1 de mayo no va a hacer la diferencia, pero va a tener el control. Entonces ahora no va a tener excusas. Entonces él necesita esta inyección financiera multimillonaria para poder de alguna manera hacer cambios cosméticos por medio de un oasis o un mirage que le decimos, ¿verdad? Así económico, que las cosas están mejorando, esto y el otro, aunque eso sería fatal para la deuda nacional, pero es la única manera que él va a poder demostrar que algo ha hecho, porque menciona, ojo con esto, otra vez, 2021, 2022 y 2023. O sea, él está preocupadísimo de este año al 2023 para dar resultados. ¿Qué piensas, Jesse? Mira, ¿qué es lo que hay que embargar para conseguir un préstamo? Y especialmente cuando te estás peleando con el presidente del banco o con uno de los miembros del control ejecutivo del banco. Lo que la gente no sabe, que el Fondo Monetario Internacional, Jesse, no por interrumpirte, pero en los Estados Unidos es el socio más importante del fondo. Sí, Estados Unidos es el que da la plata para esos fondos. Entonces, no es como, por ejemplo, con el Fomilenio, ¿no? El Fomilenio 1, el Fomilenio 2 tenía muy transparente las metas que tenía que cumplir el gobierno, no solo en transparencia y anticorrupción, pero también en el número de salvadoreños, de negocios salvadoreños que tenían que estar en la mesa para poder potenciar ese dinero, para ver a dónde se iba a invertir. ¿Me entiendes?
el Fondo Milenio fue una cantidad de dinero que no, el país no iba a quedar en aquella deuda. Sí, el gobierno tenía que contribuir una parte, pero recibía una parte aún más grande para poder hacer lo que se logró hacer con ese dinero. Pero ahora estamos hablando de que esta nueva administración quiere recibir un préstamo de un fondo, de un banco, se puede decir, del cual el dinero es 90% de Estados Unidos, y estamos en este conflicto con miembros del Congreso de Estados Unidos y especialmente con personas que tienen incidencia sobre la política del Triángulo Norte. Bueno, El Salvador está como tú dijiste, ahora no hay, después del 1 de mayo no hay excusas, no hay a quién echarle la culpa, no hay ¿sabes? No hay obstáculos. La oposición se minimizó a tal punto en que tiene una supermayoría. Entonces, cuando tienes una supermayoría del poder, no hay a dónde más poner la culpa, ¿sabes? Nadie más puede obtener la culpa. O tienes una misión y tienes objetivos y tienes como un plan para llegar a ese objetivo y te haces aliados para llegar a ese objetivo, porque las cosas se hacen, no se hacen solas, se tienen que hacer coaliciones. Y si tu aliado más importante, el que va a aportar el mayor número de dólares, te estás peleando con esa persona. Lo que va a pasar es de que van a tener que limitar más la inversión dentro de El Salvador, y una de las acciones inmediatas que el presidente dice que va a hacer es quitarles poder a las alcaldías. Las alcaldías ya no van a poder hacer obras por sí mismas porque les va a bajar el FODES del 10% al 6%, y todas las obras las van a ejecutar a través de la dirección de su gobierno. Es decir, lo que está tratando es de amarrar que, ok, yo te tengo controlado y vos me vas a hacer lo que yo diga. Es, por otro lado, el enviado especial de Estados Unidos se reunió con un grupo al cual le llamó Grupo de Trabajo Interinstitucional Anticorrupción de El Salvador. Y ese grupo está integrado por la Fiscalía, por la Corte de Cuentas, por la sección de probidad de la Corte Suprema y por organismos de la sociedad civil. ¿Qué es lo que está mandando como mensaje adicional? Se reunió con las ICIES que está en El Salvador y le ha dicho, ok, le voy a dar $2 millones, pero quiero más independencia. No quiero que sea el Ejecutivo el que controle a ustedes. Y le doy $2 millones para trabajar. Y el presidente ha rechazado las observaciones para modificar la estructura de las ICIES. Porque las modificaciones van en el sentido de que le den independencia, que no dependa del capricho de él para mantenerla. Y Estados Unidos le está mandando 2 millones a las ICIES, pero va a poner sus reglas, por supuesto. De todas maneras, hay muchos temas que tocar, hay muchos. Si algún tema se nos quedó, Sofía, este es el momento, ya vamos a cerrar el programa. No, o sea, estamos en una situación, creo que este programa ha descrito muy bien lo que está pasando a nivel binacional, como Jesse dijo, el impacto a ambos lados de la frontera. Parece ser que acaba de salir un tuit que el presidente Bukele rechazó reunirse con el delegado Zúñiga y que su gente está diciendo el presidente se la desquitó. Se desquitó el desplante y esta situación de tensión diplomática sigue, lo acaba de publicar el Washington Post. Dice que rechazó reunirse este miércoles con Ricardo Zúñiga, que es el hombre elegido por la administración Biden para lidiar con Biden, y que, bueno, el desplante del más alto nivel
se debió a que no hay compatibilidad con las agendas o algún contratiempo razonable de última hora. O sea, lo que estábamos diciendo el presidente Bukele, él cree que al tener el control completo político del país desde el 1 de mayo puede obviar la influencia de los Estados Unidos en el gobernar de El Salvador. Creo que eso es un riesgo demasiado caro y que no le va a tocar solamente pagar al presidente Bukele, sino también al pueblo salvadoreño. Es el pueblo Al pueblo salvadoreño, y creo que es muy necesario que a todos aquellos sujetos que estemos en una posición de poder ayudar a proteger esta democracia y a que haya un nivel de paz para poder llevar y de equilibrio, para poder llevar más inversión real al país, que favorezca siempre a las mayorías que son las que más sufren, los vulnerables. Creo que es importante este momento de ayudar a organizar a la sociedad civil alrededor de estos temas, porque creo que la administración Bukele es un tren descarriado. Así que, Jesse, tu último análisis sobre la situación actual y lo que acabo de compartir, que le volvió con mucho orgullo, dijo que le devolvió el desplante a Zúñiga. Bueno, mira, estamos en un momento bastante frágil diplomáticamente con el país que tiene más importancia como aliado económico, como aliado político. No podemos, en El Salvador creo que no podemos combatir lo que es la violencia de las maras y del narcotráfico si no tenemos a este país como aliado. Y esto es totalmente una falta de visión integral de cómo lo que él hace afecta a los salvadoreños aquí en este país. Y también, así como la población salvadoreña en el país va a ser la que más se va a ver afectada. A mí me parece que es la clase media de El Salvador que está en un peligro bastante, bueno, imagínate, incrementando la pobreza. La pobreza incrementa en la clase media. Es ahí donde va picando, ¿sabes? Y se va abarcando más y más y más y más. Y si se debilita aún más la clase media del país, entonces, ¿en qué quedamos como país? Cuando se aumenta la pobreza extrema, donde hay los que tienen y hay los demás que no tienen. ¿A dónde lleva eso? Y entonces el país no va a ver o no va a sentir hasta que ya sea demasiado tarde. Y entonces, ¿a quién vamos a acudir? Si este presidente tiene esta clase de problemas con las que se anuncian en el Washington Post, donde ignoran a los emisarios de ese país en El Salvador, si él ignora y dice que se desquita con no reunirse con estas personas, que son los emisarios de este país en Centroamérica, entonces, ¿a dónde quedamos como país? ¿Cuál es la visión que él tiene? ¿A quién va a acudir? ¿A cuál país va a acudir? Porque estamos hablando de que potencias, ¿sabes? Estados Unidos, China, Rusia, tal vez el Medio Oriente, ¿tiene amigos por allá que puedan dar la clase de apoyo que necesitamos como país? O sea, y si vamos por otro camino, ¿qué significa eso con Estados Unidos y la mayoría de los salvadoreños en Estados Unidos? 3 millones de salvadoreños. La mitad del país está acá. Entonces, ¿qué hacemos o sea, ¿a dónde nos quedamos con eso? Es algo bastante preocupante. A mí, lo que más me preocupa es la clase media en El Salvador, de verdad. Porque la clase media es la que va a ver el incremento
de bajos recursos, de no tener crédito, de que todo se dispara, los productos se disparan. Y estamos en pandemia aún. Todavía bajo los efectos de la pandemia. Luis, decirte de que parece ser que la noticia sigue rebotando y que aparentemente estaba agendada por la embajada norteamericana la reunión y que simplemente no se apareció. Desplantó al representante Zúñiga y que definitivamente es una señal, es algo anómalo, pero bastante inquietante, y que, bueno, están preocupados por el impacto que esto tiene a tensionar más las relaciones, porque como Jesse mencionó, somos en más de 3 millones, el censo no captura absolutamente nunca exactamente el número de salvadoreños, somos más de los que estamos visiblemente contados. Nosotros los líderes de la comunidad salvadoreña siempre lo hemos sabido, pero también decir por último de que en el 2020, aún aparte del impacto desastroso de la pandemia en nuestras comunidades en los Estados Unidos, el salvadoreño americano envió 5.7 billones con B de dólares a El Salvador, el cual se convirtió en el 20% del Producto Interno Bruto de lo que era antes el 17%, o sea, incrementó la ayuda de los salvadoreños americanos hacia El Salvador un 3% en un año bajo pandemia. Es decir, el impacto de todas estas relaciones, lo que no entiende la administración Bukele es que pone en riesgo la reforma migratoria, el TPS, a los salvadoreños acá los pone en una situación embarazosa. Tenemos que hacer un cabildeo, Jesse, yo platico luego contigo para poder hablar con los congresistas para de alguna manera aliviar un poco estos roces y que ellos entiendan que el presidente Bukele ni sus seguidoras hablan por todos los salvadoreños, ni dentro del país, ni fuera del país. Porque tenemos que dejar bien claro eso, de que lo que él está haciendo y lo que ha provocado este 26% de gente descerebrado, como le dice Luis, no muy alentados, es todo esto, es un tren descarrilado que va a tener impacto real, porque el impacto real es el impacto económico. Creo que es importante retomar unas palabras que dijo la representante Norma Torres, y yo creo que esas palabras resumen todo cuando ella dice de que es una lástima de que el presidente Salvador no se comporte de acuerdo a su cargo. Y yo creo de que ese es el problema, que está desubicado. Yo no sé bajo qué criterio, como cuando el papá le dice al hijo, no te dejes, hijo, ¿verdad? Pero no tenés la capacidad muscular para poder defenderte. Y El Salvador pierde mucho más de una relación tan amistosa que se tiene con Estados Unidos, porque cualquier representante que mande el gobierno de Estados Unidos es exactamente igual como que estuviera el presidente. Es una ofensa no recibirlo, ¿verdad? Así como yo creo de que cualquier gestión se va dando su tiempo, pero la historia nos va a juzgar a nosotros si nosotros estamos haciendo una observación correcta o no. A lo mejor en algún momento hay algún examen psiquiátrico o psicológico para determinar la validez de ciertas acciones, pero las acciones actuales no nos están llevando por un buen camino. Y ciertamente para mí fue un placer estar platicando con dos estrategas políticas. Jessie, bienvenida a este programa cuando usted quiera, cuando usted tenga tiempo para nosotros, aquí la vamos a esperar. Le debemos el café nada más, oye. Y la semita de esa gruesa. Solo le debemos eso, los pastelitos de carne, ¿verdad? ¿Cómo le llaman allá en Usulután, allá en Mercedes Umaña? ¿Cómo le llaman a unas cosas? Totopostes le llaman, ¿va? Sí, los totopostes.
Los famosos totopostes que se Sí, meten pero en café, ¿verdad? Para que se ablanden, ¿va? Correcto, bueno, porque son más duros que la cabeza del No, presidente quien ha ido a Bukele. Oriente sabe lo que es un totoposte, ¿verdad? Y sí, pero muchas gracias, muchas gracias. Sí, pastel de plátano mejor. eso. Muchas gracias, Jessy. Muchas gracias, Sofía, por estar en este espacio. Las espero a cada una de ustedes en cualquier otro programa. Que son bienvenidas ambas. Y con Sofía seguimos trabajando sobre una labor que nos hemos propuesto, informar, Muchas Así gracias. es. informar. Gracias, Luis. Gracias, Jessy. Siempre es un placer hablar contigo, mujer. Igual. Te quiero mucho. Quiero felicitarte por la venida de tu bebé. Gracias. Gracias por tu trabajo con nuestra comunidad. Sé que estás trabajando muy duro por la comunidad latina en Maryland. Espero verte pronto. Hablamos pronto. Sí, Buena audiencia. Muchas gracias de nuevo por su asistencia a este programa de la serie todos los miércoles aquí dentro de la plática. Es un honor para mí estar en asocio con Luis Bernal, un periodista consciente, profesional, íntegro y honesto. Y desde aquí vamos a hacer lo que nosotros siempre podemos y debemos hacer, que es informar con datos, con expertos en opinión, con analistas de altura, para poder formar criterio y que ustedes puedan formular sus opiniones basados en datos y en hechos comprobables. Un gusto, muy buenas noches. Jessy, despídete. muchas gracias por tenerme, por la invitación. Ha sido también un placer. Ojalá y que podamos hacer esto de nuevo y bajo un contexto un poco mejor, ¿no? Ojalá que estemos, como tú dijiste, Luis, la historia nos va a juzgar para ver en lo que estamos pensando en este momento, en lo que estamos analizando, qué es lo que pasa en las siguientes semanas, en los siguientes meses, en los años que vienen. Ojalá que, bueno, si estamos completamente errados en el análisis, creo que sería lo mejor, de verdad. Pero vamos a ver qué es lo que pasa y vamos a estar atentos de donde tenemos el ombligo. Así que Si el norte fuera el sur, dice una canción, ¿verdad? Fuera la misma cosa. De todas maneras, aquí yo creo que lo que está en juego es el futuro de las generaciones que vienen. Y cuando uno ha visto las generaciones que han pasado por nuestro país, donde se han visto caer presidentes y se han visto caer reinados en todo el mundo, ya nada extraña. El problema es que mucha gente no ha aprendido esa lección porque no es lo mismo verla venir, ¿va? Que platicar con ella, dice mi abuela. Pareciera de que no hemos entendido el mensaje. Yo me recuerdo en una época donde un presidente populista en El Salvador llegó con unas grandes ínfulas de querer cambiar el mundo. Se llamaba Napoleón Duarte. Y un paro empresarial le botó toda la ínfula que tenía. Le paralizó todo. Un paro empresarial, simplemente. Le cerraron todas las puertas. Y cuando los dueños de los medios de producción cierran las puertas, ¿a dónde te vas? Eso es lo que no sabe. Eso es lo que no conoce un presidente como el de El Salvador. Que Estados Unidos puede tomar medidas drásticas financieramente hablando y quienes vamos a salir afectados somos todos, no solamente el gobierno. Somos todos. Solo imaginarme, yo no quiero pensar en la posibilidad de que suspendan las remesas como la hicieron a Cuba. ¿Ya? Yo no quiero pensar como el hecho del embargo contra Venezuela. Yo no quiero pensar en eso. ¿Por qué? No, porque los salvadoreños no nos merecemos eso, porque nosotros no hemos hecho algo en contra de. Solo un grupo que no sabe el rumbo está tomando decisiones por el resto del 75% y yo creo que eso no se vale.
¿Por qué? Porque yo, como salvadoreño, contribuyo a este país con mis trabajos, con mis impuestos, con mi consumo, y no se vale que vayamos a pagar por unas malas decisiones todos los demás. Muchas gracias a ustedes dos, muchas gracias a los amigos que tuvieron la amabilidad de sintonizarnos, y nos vemos el próximo miércoles en una edición más de la serie. Cuídense mucho, buenas noches. Buenas noches. Feliz noche.